este momento de cambio de época, de desafíos tan grandes que vivimos en prácticamente todo aquello que afecta a la persona tal como la comprendemos. Se celebra este año los 40 años de un año, el 1981, en el que ocurrieron, desde el punto de vista del asunto que nos afecta, unos acontecimientos, todos ellos vinculados a San Juan Pablo II, que yo quiero resaltar hoy. En el año 1981, el Papa Juan Pablo II estaba miércoles a miércoles dedicando unas catequesis a la teología del cuerpo. En el año 1981, el Papa Juan Pablo publicó Labor in Excelsis, una encíclica sobre la cuestión social, precisamente al celebrarse 90 años de Rerum Novarum, siguiendo esa estela que habían vivido los papas de querer celebrar este acontecimiento. Pensemos en el décimo año, pensemos en Mater de Magistra, que también se realiza a la hora de que se celebran los 70 años. Pensemos en la 80ª Venis, que no es encíclica. Primero, Pablo. Sí, perdona un segundo, ¿dónde los tengo? De la acción, pero no sé dónde, Pablo. En los ámbitos políticos, podríamos decir, más cercanos. No sé dónde Y así llega Labor in Excelsis, como luego llegaría a centésimos años. Yo creo que es muy importante resaltar por lo que significa de reflexión conciliar, de constitución del concilio, en el que se nos habla de la Iglesia en el mundo, en el que la doctrina social de la Iglesia, sin dejar sus referencias a la ley natural, a la filosofía clásica, sin embargo queda extraordinariamente enriquecida por referencias explícitas sobre el Evangelio y a los padres de la Iglesia. Los primeros que escriben textos sobre la doctrina social de la Iglesia. Y la realidad social, para iluminarla, para denunciar las injusticias, para promover una acción que, teniendo en el centro la dignidad de todo hombre y de cada hombre, se plantease el bien común. Pero sigamos en 1981. También en este año, el Papa Juan Pablo publica la exhortación apostólica Familiaris Consortio, después de un sínodo celebrado sobre la familia. Y también en ese año, el 13 de mayo, el Papa sufrió un atentado. ¿Por qué quiero yo presentar en esta tarde, que va a ser lo que de alguna forma a la hora de animar a estudiar doctrina social de la Iglesia y a ponerla en práctica quiero resaltar? Porque en lo que se refiere a los textos, Familiaris Consortio, Labor in Excelsis, incluso en la misma reflexión de las catequesis sobre el cuerpo, que se interrumpen por el atentado y que luego continúan, habiéndose iniciado ya meses antes por el propio San Juan Pablo II, hay una referencia en todas ellas a un texto de la Escritura, que es el texto del libro del Génesis, en el que se dice: hombre y mujer los creó, varón y mujer los creó, y luego les dice: he creado al hombre a mi imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, llenad la tierra y trabajadla. Es el texto en el que, por una parte, se nos presenta los fundamentos de nuestra antropología, de la antropología bíblica, de la antropología personal. No en vano la propia palabra persona aparece en el mundo de la filosofía al hilo de los debates cristológicos y sobre todo los debates trinitarios. Para decir, cuando hablamos de persona, hablamos de un ser ontológicamente relacional y que su misma condición personal, a imagen y semejanza del Dios amor que comunica su amor, es también
un ser personal llamado permanentemente a comunicar y a comunicarse, y al hacerlo, en el hacer y el amar, que constituyen seguramente lo humano, ir desplegando ambientes e instituciones, ir desplegando en la propia antropología que da pie a ambientes, relaciones que van haciéndose estables y que en la medida que esos ambientes van dando pie a relaciones estables, se consolidan en instituciones en las que también la dignidad de la persona y lo que la persona es y está llamada a ser se despliega de una manera singular. ¿Por qué estoy queriendo resaltar este aspecto? Porque me parece que uno de los acentos mayores a poner en juego, que está en toda la doctrina social de la Iglesia, pero que especialmente en el último tramo, porque como dice un texto de la propia doctrina social, la doctrina social es como ese viejo personaje del Evangelio que saca de su arca lo antiguo y lo nuevo. Y así la doctrina social de la Iglesia va creciendo. Y si en un momento dado se pone el acento en el significado de la propiedad, y luego se habla de la cuestión obrera, y luego se habla de la dimensión internacional y de la cuestión de la justicia internacional y del progreso de los pueblos, la doctrina social de la Iglesia, sin abandonar todos esos puntos de referencia, pone hoy singularmente la mirada en la cuestión antropológica y en la confesión de fe trinitaria. En la cuestión antropológica, así lo dice el propio Benedicto XVI en sus textos, que podríamos referir a la doctrina social de la Iglesia, fundamentalmente Caritas y Veritate, Deus Caritas Est, también le podemos situar en el ámbito de la propia doctrina social de la Iglesia. Pero es el Papa Francisco el que sitúa la doctrina social de la Iglesia en el territorio de la confesión de fe, de la confesión de fe trinitaria. Y por eso quiero volver al año 1981 y al atentado de San Juan Pablo II. Porque la doctrina social de la Iglesia precisa hoy, queridos amigos, cristianos confesantes. Seguro que también nosotros, si estamos en una casa que así lo es, ofrecemos a la sociedad para el bien común instituciones confesionales que tienen en su puerta de entrada un ideario, pero que lo decisivo es que nuestras propias instituciones confesionales, que tienen un ideario referido a la doctrina católica, esté habitada esta institución por hombres y mujeres confesantes. El drama de la escuela católica, por ejemplo, no es que tenga o deje de tener ideario, es en qué medida en su seno hay hombres y mujeres confesantes. Y dígase eso para cualquier otro tipo de institución. Y en ese sentido, el Papa Francisco, en su texto que reconocemos todos como programático, que es Evangelii Gaudium, dice en el capítulo 3 de Evangelii Gaudium que es preciso anunciar el Evangelio, anunciar el querigma, anunciar el acontecimiento de la salvación. Y en el capítulo 4 dice la dimensión social de la evangelización, la dimensión social del querigma, las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. Y en el número 178 de Evangelii Gaudium nos habla de confesar a un Padre, confesar a Jesucristo, confesar al Espíritu Santo. Porque la confesión de Dios Padre, de Dios Creador y Padre, nos sitúa a la hora de mirar la realidad en que nosotros miramos la realidad y la casa común, la tierra que el Señor nos ha dado desde la confesión del Dios Creador y Padre, la llamamos el hogar de la familia humana. Y desde la confesión del Dios Creador y Padre, miramos a la humanidad y decimos que es la familia de los hijos de Dios. Por eso el propio Papa Francisco, en el despliegue de este texto programático, va a dedicar un texto
es de la doctrina social de la Iglesia, Laudato Si, a mirar a la casa, pero sin dejar de mirar a la familia, sin dejar de mirar al hombre, persona humana, varón y mujer, creado a imagen y semejanza de Dios mismo, y sin dejar de mirar a la propia Trinidad, que merece toda alabanza. Y luego en Fratelli Tutti, el propio Papa Francisco despliega la otra dimensión del Dios creador y Padre, diciéndonos que somos familia humana, porque somos de la misma carne, porque habitamos la misma tierra, porque recorremos la misma historia, porque somos hijos del mismo Padre. Los tres primeros acentos nos valen para ese coloquio al que el director de la iniciativa se refería antes, diciendo que la doctrina social de la Iglesia está dirigida a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, no solo a los creyentes. Por eso queremos sacar consecuencias de habitar la misma tierra, de tener la misma carne, de caminar en la misma historia, pero sin dejar de anunciar que somos hijos del mismo Dios y Padre. Y confesar que Dios en Cristo nos redime es tener lo que decía el Papa San Juan Pablo II en centésimos años, una clave hermenéutica para la mirada de lo real y sobre todo para la mirada del sujeto que está llamado a la construcción del bien común. Y es la mirada a la persona que, habiendo sido creada a imagen y semejanza de Dios mismo, teniendo una vocación al amor y a la santidad, está herida por el pecado. Porque la doctrina social de la Iglesia, desde esta misma clave hermenéutica que nos ofrece el Papa en centésimos años, recordándonos que Dios tiene un plan, la tierra hogar, la humanidad familia, pero que como consecuencia del pecado han surgido muros y murallas en el hogar y cadenas y encadenamientos en la familia. Y que todo eso tiene una raíz, que es el pecado, al que el propio Papa San Juan Pablo II, en Solicitudo Rei Socialis, dio carta de naturaleza, hablando de las estructuras de pecado, de la dimensión estructural del pecado, cosa que no podemos olvidar, porque para poder ser cristianos confesantes, o diciendo una palabra de la gran tradición de la Iglesia, hablar de la Iglesia que peregrina en este mundo, a la que la Iglesia llama Iglesia militante, que nuestra propia militancia en el combate por la justicia, en la expansión del reino de Dios, del reinado de Cristo, pues es indudable que es necesario denunciar y actuar contra las estructuras de pecado para que sea posible que el anuncio de la buena noticia sobre la persona, sobre la humanidad y sobre el mundo pueda realizarse. Por eso confesamos que el Espíritu Santo actúa en todos y que a través del Espíritu Santo es posible penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. Se trata, por tanto, amigos, de un despliegue que desde la Trinidad viene una persona que es a imagen y semejanza de la Trinidad. Por eso, nuestro combate en esta hora tiene mucho que ver con las dos antropologías que están enfrentadas en la plaza pública. El individualismo, que nos ataca por todas partes, que se le entroniza, que se le transforma en derecho absoluto para decidir, hasta si teniendo una corporalidad masculina puedo decidir ser mujer, y tantas cosas. Pues la antropología, que reduce la persona a individuo, indivisum in se, ab diviso a palio, et diviso a palio, comprendiéndonos solo desde nosotros mismos, para nosotros mismos, entronizando la independencia que nos desvincula y nos llena de soledad. Hay otra propuesta que es el corazón mismo de la doctrina social de la Iglesia. Es una propuesta de persona, es una propuesta de familia, es una propuesta del significado de la actividad humana, del trabajo,
desde la afirmación potente que Juan Pablo II hacía en Labor Essentiens, trabajo sobre capital. Trabajo sobre capital, es decir, dignidad de la persona frente a lo que son instrumentos necesarios para la propia actividad de la persona en el mundo, pero secundarios o sometidos a lo que la dignidad de la persona significa. Con un despliegue de esta propia comprensión de la persona que nos hace mirar cómo sean las relaciones humanas en los vínculos que va estableciendo la familia de familias que se organiza, y esa misma comunidad, que es una comunidad política, porque va al mismo tiempo que se vincula en familia de familias, va generando espacios, lugares, pueblos, ciudades que adquieren formas políticas. Formas políticas que han ido transformándose a lo largo de la historia y que hace que nosotros en esta etapa de la historia hayamos conocido la forma política del Estado, Estado del bienestar, con sus luces y sus sombras, pero que vemos ahora que dentro de la gran novedad de transformación que vive el mundo, el propio Estado está amenazado desde fuera y desde dentro, y aparecen nuevos sujetos en la acción política, en el mundo internacional y dentro de nuestros propios estados-nación, con un protagonismo nuevo de las ciudades, con un protagonismo singular, diría yo, de las ciudades en la organización política del mundo en esta hora. Por lo cual, la doctrina social de la Iglesia seguro que seguirá ofreciéndonos reflexiones. Y acabo. Amigos, la doctrina social de la Iglesia precisa bajar de las estanterías. Precisa dejar de ser solo libros de lectura o de texto para ser la brújula que ilumina la caridad política. La caridad política que es, según dice la propia doctrina social de la Iglesia, la identidad y espiritualidad propia de los laicos. La identidad. Todos tenemos una identidad bautismal que pone en nuestro corazón la caridad, el amor nuevo y libre que ofrece Jesucristo. Pero según la identidad vocacional de cada uno de nosotros, la caridad toma forma. En mi caso y la de otros hermanos ordenados que están aquí, la forma de la caridad es la forma de la caridad del buen pastor. Por eso decimos que la identidad y espiritualidad de un presbítero, de un obispo, es la caridad pastoral. En el caso de los laicos, la forma de la caridad la da la índole propia de su vocación, que es el mundo secular, que es el mundo de la familia, del trabajo, de las relaciones sociales, de las actividades políticas en sentido estricto institucional, del mundo de la cultura, del mundo del trabajo, en definitiva del mundo de la polis. Por eso se llama caridad política. Al igual que de entre los laicos y los ordenados, surge algún pequeño grupo que vive lo que la propia tradición de la Iglesia llama la caridad perfecta o consumada en la vivencia de un carisma, que es lo que habitualmente conocemos como vida religiosa o vida de especial consagración, porque la singular consagración ya la vivimos en el bautismo y la confirmación. Hay una especial consagración, pero la consagración bautismal pide, amigos, un cristianismo confesante, un pueblo que esté dispuesto a dejarse orientar por la brújula de la doctrina social de la Iglesia para, de una manera poliédrica, como le gusta decir al Papa Francisco, puesto que de la doctrina social de la Iglesia no surgen iniciativas económicas, sociales y políticas unívocas o uniformes, sino que iluminados por una perspectiva y ofreciéndosenos una clave de vivir y de trabajar, de amar y de servir, en la legítima autonomía de los laicos y de las propias realidades temporales, puede haber soluciones económicas y políticas distintas, pero teniendo claro de dónde arranca la propuesta y hacia dónde va. La propuesta arranca de la vida trinitaria, de la dignidad de la persona, va hacia el bien común y la justicia, camina por los cauces de la subsidiariedad y de la solidaridad y toma formas diferentes. Pero bien es cierto que vivimos un tiempo
de líneas rojas. Y en tiempos de líneas rojas seguramente se esté pidiendo de todos nosotros, incluso cuáles puedan ser nuestras perspectivas de acción económica o política diferentes, que en las líneas rojas pongamos en marcha lo que decía Juan Pablo II también en un texto que no suele citarse como formando parte de la doctrina social de la Iglesia y que desde mi punto de vista sí lo es Evangelium Vitae, este texto del año 95, en el que el Papa San Juan Pablo II nos lanza a poner en marcha un movimiento en favor de la vida humana, desde su nacimiento a su muerte natural, un movimiento a favor de la vida, en el que también las condiciones económicas que amenazan la vida de los hombres sean también salidas al paso. Es lo que en el grupo post-COVID que ha organizado el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en Roma se llama una visión de la economía con características de misión, diciendo qué asuntos hay en este momento de la historia que pedirían de todos como una actitud de misión común, subrayando el aspecto de la defensa de la vida y subrayando el aspecto de la lucha singularmente contra el hambre en el mundo. Porque el hambre, como dice un texto de la liturgia de las horas, es un resumen de injusticias. Así que ánimo, pues, con el curso y con el compromiso, que no es un compromiso solo temporal, sino que es temporal porque es bautismal para vivir este catolicismo confesante en esta hora de la historia. Gracias, amigos. Tiene a continuación la palabra don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, que hoy está con nosotros a distancia. Señor. Bueno, pues es un placer, aunque no pueda estar con vosotros ahí personalmente, también disfrutar de esta iniciativa, por la cual os felicito. Me parece que tenemos que ser unos enamorados, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia. La verdad es que yo creo que todo cristiano, ¿no?, dentro de esos pilares básicos que tiene para poder tener esa cosmovisión plena, pues el primero obviamente es la Sagrada Escritura. En segundo lugar, yo diría que es el catecismo de la Iglesia Católica. En tercer lugar, me atrevería a decir que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y en cuarto lugar, yo diría la vida de los santos, la vida de los que pues, hicieron eso que decía don Luis Argüello, que bajaron de la estantería a su vida, a su caridad, pues esta verdad también revelada. Sí, también digo revelada, porque vamos a ver, en el Catecismo de la Iglesia Católica es a partir del punto 2419 en el que se habla de la doctrina social de la Iglesia. Y lo primerito, ¿no?, que dice es que la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. O sea que la doctrina social también está ligada a la revelación. Pero podríamos decir que la doctrina social es el encuentro entre la revelación y la reflexión ética. Ese encuentro entre revelación y reflexión ética da a luz, ¿no? Esta es esas dos alas de la Fides et Ratio, de esa famosa encíclica de San Juan Pablo II, se ven especialmente reflejadas en la doctrina social de la Iglesia. Nosotros partimos de la revelación cristiana, pero es que la revelación cristiana no solo nos dice cómo se va al cielo, sino también cómo va la tierra conforme al cielo. Ahí también entra la revelación, ¿no? Y de hecho, fijaros cómo en la oración del Padre Nuestro, pues no solo decimos santificado sea tu nombre, sino decimos venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Por lo tanto, el por qué la Iglesia se ocupa de la doctrina social, es también por motivos de ser fieles a la revelación, a la revelación. Además, yo diría que la Iglesia Católica se caracteriza, como bien sabemos, ¿no?,
por su incisión en la doctrina social. Incluso se caracteriza frente a otras iglesias cristianas. Hay otras confesiones cristianas, pues nuestros hermanos evangelistas o pentecostales, que enfatizan mucho pues el aspecto de la alabanza a Dios, pero quizás no han desarrollado este aspecto de la revelación, que es el referido a la doctrina social. A la doctrina social. Lo mismo pasa también, pues, con nuestros hermanos ortodoxos, que han cuidado especialmente, pues, la liturgia, otros aspectos como la fidelidad a la tradición, pero no han desarrollado, pues como en el seno de la Iglesia Católica se ha desarrollado todas las consecuencias de ese venga a nosotros tu reino, ¿no? A la luz de la revelación. Creo que es, por lo tanto, una, una seña de identidad católica, o así lo ha sido, por lo menos en el decurso, ¿no? de los siglos. Bueno, nosotros, que conste que hay una parte importante del pueblo de Dios que no está suficientemente sensibilizada al respecto. ¿eh? Sí que es verdad que que el conjunto del pueblo católico sí está sensibilizado hacia las obras de caridad, hacia las obras caritativas, y prácticamente, pues creo que no hay nadie, pues, que no entienda cómo el hecho cristiano está llamado a traducirse, pues, bueno, en tantas obras como se realizan en el mundo de Cáritas, en el mundo pues, de los hospitales, de la enseñanza, pero quizás no hay suficiente sensibilidad en una parte importante del pueblo de Dios para entender que también estamos llamados a, desde la doctrina social de la Iglesia, a una reflexión de cómo configurar el espacio público, en las relaciones sociales inspiradas en esa doctrina social católica. Porque tenemos una cierta alergia a entrar con lo que se dice, ¿no?, en política, ¿no? Incluso, pues, todavía entre nosotros pervive ese no nos mezclemos en las cosas políticas y sociales, porque tenemos el riesgo de salir mal parados, ¿no? Y además es verdad que a veces salimos mal parados y apaleados, ¿no? Eso, y entonces, pues de hecho, un obispo como el que os habla, pues claro que también uno tiene experiencia, que a veces, cuando uno se esfuerza, ¿no?, en llevar adelante, o sea, ese propósito de la doctrina social de iluminar el momento presente desde la revelación, sería mucho más cómodo para un obispo quedarse en otro nivel en el que, pues, corre menos riesgos, ¿no? Mientras que la Iglesia se limite a hablar, pues, en un nivel devocional o una espiritualidad más bien, digamos, ¿no?, pues abstracta, obviamente va a tener menos problemas, ¿no? Pero sería menos fiel a Jesucristo, sería menos fiel, ¿eh? Por lo tanto, estamos llamados a acoger el don de la revelación en su integridad. Entonces, permitidme que yo subraye esto de integridad. Hay un versículo de la Sagrada Escritura, del Evangelio de San Juan, que yo creo que para esto es muy iluminador, ¿no? Es ese que dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Los escrituristas subrayan como en el original griego dice y, subraya, soy el camino y kai, la verdad, y kai y la vida, ¿no? Y estos tres aspectos, en el fondo, camino, verdad y vida, subrayan los tres pilares de la cosmovisión cristiana, ¿eh? Los tres pilares de lo que es también el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Uno es el pilar yo soy el camino, es principalmente el pilar de la vida moral y ética. La vida moral y ética, ¿eh? Claro, Cristo es camino. Cristo es camino. Cristo ilumina los aspectos, toda la realidad de la vida, nuestra vida social, todos sus aspectos éticos y morales, los ilumina. Si no fuese esto así, pues digamos, ni existirían los mandamientos, ni existiría tampoco la doctrina social católica. Por cierto, ¿sabéis en qué momento el catecismo de la Iglesia Católica se refiere a la doctrina social de la Iglesia? Lo incluye a propósito del séptimo mandamiento. Lo podía haber incluido en otro lugar, porque la doctrina social de la Iglesia podría ser referida en otro contexto, pero el lugar adecuado en el que
aborda el Catecismo de la Iglesia Católica, qué es la doctrina social de la Iglesia, es el contexto del séptimo mandamiento, porque evidentemente tenemos una obligación de justicia, ¿no? De justicia social dentro de la cual se enmarca. Por lo tanto, que Cristo es camino quiere decir que impregna toda nuestra vida, todas las realidades, que todo cuanto llevamos entre manos le importa a Cristo. ¿Eh? Y hay una pregunta importante, y es que si estamos viviendo la vida y conformando la economía, el trabajo, la vida familiar, la vida de ocio, de acuerdo, ¿no? Al reino de Dios, que si son conformes a esa voluntad de Dios en esta vida. Cristo es camino. Ahora bien, sería un peligro si identificásemos la religiosidad solamente con esta dimensión. Eso sería un peligro de moralismo, que ciertamente es un peligro existente, el peligro del moralismo. Y ojo, porque hay moralismos de muchos tipos. Hay moralismos del sexto mandamiento y hay moralismos del séptimo mandamiento. Hay moralismos para dar y tomar. Uno puede elegir moralismos de los distintos mandamientos. A ver, sería un empobrecimiento del hecho cristiano reducir la presentación de la cosmovisión cristiana a Cristo como camino, que es la ética, la moral, etcétera. Y voy a decir una cosa, que yo que tuve pues la dicha, ¿no? Que creo que es la cosa más hermosa que me toca hacer en esta vida, que es explicar el catecismo de la Iglesia Católica pues, con detenimiento y profusión en Radio María, sin duda, en un primer momento lo más atrayente pues es el aspecto moral. Yo recuerdo que cuando a mí me tocaba explicar los puntos de los mandamientos de la ley de Dios, y hablaba pues de la mentira o del adulterio, de lo que sea, eran momentos en los que los oyentes tenían un grado de participación pues muy superior a cuando me tocaba explicar los puntos del catecismo que hablaban de la Santísima Trinidad. Ya os podéis imaginar. O sea, que existe y es comprensible una cierta tendencia, ¿no?, al moralismo, porque nos importa lo práctico, ¿no? Lo práctico es saber esto es correcto, no es correcto, se puede, no se puede. Existe esa tendencia, pero sería un riesgo no vivir en integridad y quedarnos en Cristo como camino. Segundo dice, soy el camino, la verdad. Cristo es verdad, no solo es camino. Y es verdad porque Él nos está revelando, en ese credo, ¿no? En ese credo del catecismo, se revela la plenitud del sentido de la vida a la luz de la revelación. Se nos revela a Dios como creador, a Dios como providente, a Dios como redentor, a Dios como santificador. Entonces, es que es tan importante conocer el sentido de la vida. No se le puede pedir a alguien un comportamiento moral digno si no se le ha concedido, ¿no?, descubrir cuál es el sentido de su vida, por quién fue creado, para qué fue creado. Pues el conocimiento de la revelación del credo es clave, es clave. Pero también existiría un riesgo reduccionista si nos centrásemos exclusivamente en este aspecto, que sería el riesgo de un cristianismo pues, de tipo, pues digamos, un dogmatismo. Un dogmatismo, pues un conocimiento de todas las verdades reveladas, pero una teología, digamos, abstracta, no encarnada en la vida y no arrodillada. También eso es un riesgo. Es un riesgo, ¿no? Una teología, digamos, sistemática teórica, pero que es tan abstracta que está bien desligada de Cristo como camino y de Cristo como vida. Y el tercer aspecto, Cristo es camino, verdad y vida, claro, se refiere especialmente en el catecismo al cultivo de la vida, al cultivo de la oración y de la vida de los sacramentos. Clave, porque de poco nos serviría, ¿no?, pues conocer en profusión la verdad revelada, la historia de los concilios, el significado de los dogmas, de una manera sistemática teórica, si no tuviésemos una verdadera amistad con Dios, si no viviésemos lo que es la gracia de los sacramentos, pues sería una teología, como he dicho antes, no arrodillada, abstracta. Pero también existe un riesgo hoy en día,
de incluso de una vivencia de este aspecto, de ese tercer aspecto de Cristo como vida, o mejor dicho, de una espiritualidad experiencialista, ¿eh? De un experiencialismo, de una búsqueda de experiencias interiores desligadas de la revelación, desligadas del dogma y desligadas de un compromiso de vida ético y moral, que es lo que es la nueva era. La nueva era es eso, es pretender, pues, vivir el experiencialismo de buscar una especie de estado de paz interior, pero desligado de una verdad revelada, de la que se nos ha descubierto el sentido de la vida y traducida en un compromiso de vida en el que el reino de Dios se establece, ¿no? Por eso me parece importantísimo entender que la cosmovisión cristiana aborda todo en una integridad. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Entonces creo que así se entiende, pues lo que dice la Iglesia Católica sobre la doctrina social de la Iglesia. Lo voy a leer, ese punto 2419, ¿no?, del Catecismo al que me he referido. La revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda, de la vida social. Eh, y luego continúa diciendo, la Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Recibe la plena revelación de la verdad del hombre. Esta es una afirmación que está en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II y que algunos estudiosos, ¿no?, de la historia de esa Constitución algunos dicen que fue aquel obispo Karol Wojtyla el que fue el padre de esa expresión, que a él pudo deberse esa expresión de que en realidad el misterio del hombre solo se esclarece desde el misterio del verbo encarnado. Nosotros solamente podemos comprender qué es el hombre si conocemos a Jesucristo. Y Jesucristo nos revela no solo, como he dicho antes, cómo ir al cielo, cómo ir al Padre, quién es el Padre, también nos revela quién soy yo, qué pinto en esta vida. Y también nos revela cómo conformar esta vida conforme a los evangelios, a la sabiduría del Evangelio. Esa sabiduría del Evangelio que se traduce en tantas cosas, ¿no? Pero también se traduce en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, una de las razones por las que la Iglesia cree, en la doctrina social de la Iglesia, en esa doctrina social, es porque Jesucristo viene a revelarnos y a descubrirnos el sentido de esta vida y las claves, ¿no? Las claves en las que está fundado en las que se cimienta ese bien común al que todos estamos llamados, ¿no? Continúa este punto del catecismo diciendo, cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, enseña al hombre, en nombre de Cristo, tres cosas: su dignidad propia, su vocación a la comunión de las personas, y le descubre también las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. Tres cosas, ¿no? Y las refiero brevemente. La primera, nos revela la dignidad, nuestra propia dignidad, ¿no? Caer en cuenta de la gran dignidad de la persona humana. Creo que este es hoy en día, fijaros cómo sea, digamos, nuestra cultura proclama la igualdad, ¿no?, con un riesgo muy grande de un igualitarismo que no valore toda la riqueza de la diversidad. Pero no solo eso, sino que además también el gran problema es que no sabemos en qué consiste el valor de la verdadera igualdad. Decía Chesterton que la idea de igualdad en realidad no es otra que la idea de la importancia del hombre. Decía Chesterton, igualdad significa que cada hombre tiene que ser reverenciado como un rey. Eso es igualdad. O sea, él entendía igualdad como dignidad, ¿no? Como dignidad. Claro, quizás nosotros lo hemos entendido como un igualitarismo que nos iguala por debajo, en vez de igualarnos
digamos, por arriba. Continúa Chesterton y dice, ¿por qué la igualdad tiene que significar que todos los hombres han de ser igualmente vastos? ¿No podría significar que todos los hombres han de ser igualmente corteses, por poner un ejemplo? A ver, la igualdad, la verdadera igualdad no es otra que la igual dignidad. El hecho de que seamos tan importantes para Dios, que el hombre haya sido querido para Dios, que el hombre es un fin y no es un medio, ¿no? Entonces, claro, pues eh, subrayar la dignidad del hombre supone también descubrir su ser espiritual, ¿no? El hecho de que hayamos olvidado el alma espiritual, eso es un drama. Es un drama, el olvido del alma humana. Eso lo decía Julián Marías. Julián Marías subrayaba, es que el olvido de la existencia del alma humana, de la condición espiritual, de la condición inmortal del hombre, pues claro, nos lleva a que su dignidad quede automáticamente devaluada, ¿no? El hombre es el rey de la creación. Y es curioso que esta palabra de ser el rey de la creación, pues tiene mala prensa hoy en día. Tiene mala prensa porque subrayar la dignidad del hombre, ¿no? por encima, más allá de la dignidad del resto de la creación, a veces pues, es vista como algo como una especie de postura de prepotencia, en vez de ser entendida como la valoración de una dignidad desde su identidad espiritual, ¿no? Tema clave, por lo tanto, de la doctrina social de la Iglesia. Hemos recibido una luz especial en la revelación para descubrir la dignidad del ser humano. Segundo lugar, la vocación a la comunión de las personas. Estamos en una cultura en la que parece que, claro, como no hemos descubierto la dignidad, pues entonces lo que se valora es un intento absolutamente artificial de proclamar la dignidad desde nuestra o sea, una capacidad de hacernos a nosotros mismos, ¿no? Autodeterminación parecería que sería, ¿no? Hoy en día pues el valor en alza, ¿no? Lo último que hemos escuchado ya es autodeterminación de género, autodeterminación, el hombre maduro, el hombre del futuro, la imagen del hombre moderno sería la autodeterminación, lo propio, lo más, no, y sin embargo nosotros creemos que lo que realmente dignifica al hombre es la comunión, es la comunión. El don, porque claro, es verdad que tenemos una capacidad de determinarnos, ¿no? En la libertad, pero determinarnos ¿para qué? ¿Para qué? Yo soy yo, pero no soy mío, que diría San Agustín. Yo soy yo, pero no soy mío. Soy libre para, para amar. Soy libre para construir el bien común, ¿no? De manera que la libertad no es sino la capacidad del hombre de realizar el bien, de realizar el bien, no una cosa o su contraria, ¿no? Porque como si la libertad fuese un fin en sí misma y no importa lo que elijas, lo importante es que elijas tú. A ver, es absurdo, ¿no? Entonces, la clave está en que nuestra vocación, esto es lo que nos revela, es la comunión, es la comunión. Y, por cierto, voy a reivindicar un término, pues que hoy en día que lo estamos, la clase política y yo creo que en buena parte de los medios de comunicación también lo están secuestrando, está desapareciendo, que es el término bien común. Bien común. Se sustituye bien común por interés general, que ciertamente me parece que no es exactamente lo mismo, aunque podría ser utilizado con una intencionalidad parecida. Pero es que en realidad el bien común se diferencia del interés general, porque el interés general tiene el riesgo de ser una imposición, ¿no? Una imposición de una mayoría sobre una minoría que tiene un perfecto derecho, por ejemplo, a una objeción de conciencia. Entonces el interés general, pues hoy en día nos da un tanto miedo, porque uno dice, ¿el interés de cuál general? ¿De qué general es el interés ese? A ver, nosotros creemos en el bien común, creemos en el bien común. ¿Por qué? Pues porque creemos que Dios es
padre y creador de todos sus hijos, y el bien de un hijo tiene que ser el bien del otro. No puede ser que el bien de los hijos esté contrapuesto. Eso no puede ser, es contradictorio, porque existe una fraternidad que nace de una común paternidad. ¿Eh? Luego, lo de los intereses contrapuestos, en realidad es porque verdaderamente no hemos examinado, ¿no?, en toda su profundidad, pues, el bien, la existencia de un bien común, ¿no? He dicho tres aspectos: dignidad del hombre, vocación a la comunión, y por último, dice este punto, ¿no?, del catecismo, en el que presenta qué es la doctrina social de la Iglesia, dice: descubrir las exigencias de la justicia y la paz, porque existe una justicia que es algo objetivo. ¿Eh? O sea, es decir, existe una objetividad en la justicia. Tenemos hoy en día el riesgo de hacer una construcción, o sea, una cosmovisión ética o moralista meramente desde unas percepciones, ¿no?, pues, subjetivas, ¿no? Desde un proporcionalismo, desde un consecuencialismo, ¿no? Desde un decir, bueno, pues, todo es verdad o mentira, es bueno o malo, depende. No, existe un orden moral objetivo. ¿Eh? Existen cosas que son intrínsecamente malas. ¿Eh? O sea, por lo tanto, existe un orden moral objetivo, desde el cual también, ¿no?, pues, tenemos, todo odio es malo, todo odio es malo, toda violencia, ejercida contra el inocente es mala. O sea, creo que, por lo tanto, es importantísimo la creencia, o sea, la confesión de un orden moral objetivo, sin el cual, pues, es imposible construir la doctrina social, ¿no? Bueno, pues estos son los tres, ¿no? Son los tres aspectos, ¿no?, sobre los que la Iglesia presenta en su catecismo de la Iglesia Católica lo que es, ¿eh? Es el, em, lo que es ese tesoro, dentro de esa cosmovisión, del cristianismo perfectamente integrada. Digo que es clave la integridad, ¿no? Que no vivamos de manera parcial el hecho cristiano, que no diga, no, es que lo mío es la liturgia, los demás campos no van conmigo, pregúntale a otro. No, es que lo mío es pues la oración, yo es el tema en el que estoy especializado. Lo mío, pues es el estudio de la historia. Lo mío, no. Estamos llamados a vivir en ese Cristo total, en ese Cristo total, en ese Jesucristo, el camino y la verdad y la vida, desde el cual somos capaces, ¿no?, de conformar toda la vida y toda la existencia, conformes a ese misterio del corazón de Cristo que se nos ha revelado. Por eso yo concluyo diciendo, ¿no?, pues ojalá, en todo, haya muchas personas que se beneficien de ese máster que se comienza en esta casa, en el CEU, que es casa de todos nosotros. Ojalá, haya muchas vocaciones en la vida pública, que sean inspiradas muchos nuevos profesionales del resto de las facultades que también, ¿no? Ojalá, todos los estudiantes de todas las facultades se enriqueciesen con esta perspectiva, ¿no?, de este curso de la doctrina social de la Iglesia, porque sería clave para una cosmovisión de esa, de esa, de esa especialidad que han estudiado en determinada carrera en su facultad, ¿no? Les daría una cosmovisión plena, una integración de ese campo específico que han estudiado, en esa cosmovisión de ese Christus totus, de ese Cristo total, ¿no?, dentro del cual cada uno de nosotros, con su vocación específica, con ese lugar concreto, sí, tenemos que florecer donde Cristo nos ha plantado, pero teniendo una visión global de lo que es el bien común, ¿no?, a la luz de la revelación de Jesucristo. Muchas gracias.
Ante todo, quiero felicitar al profesor Bustos, al profesor Juan Ignacio Grande y a todos los profesores del Instituto que han colaborado en la elaboración de este título de experto en doctrina social de la Iglesia por la excelente labor que han realizado a cabo. Quiero también dar las gracias a la Fundación Talgo por su colaboración. Hay que tener en cuenta que la doctrina social de la Iglesia tiene ya en la actualidad una asignatura obligatoria en todas las titulaciones de nuestras universidades, una asignatura de 6 créditos, precisamente con el sentido de darles, digamos, las bases sobre las que luego la propia asignatura se introduce en los aspectos de aplicación a la propia carrera que están estudiando. Como dice San Juan Pablo II, las ciencias humanas y la filosofía ayudan a interpretar al hombre y a hacerlo capaz de comprenderse mejor a sí mismo. Sin embargo, solamente la fe le revela su verdadera identidad a la luz de Cristo, y precisamente de ella arranca la doctrina social de la Iglesia, la cual, valiéndose de las aportaciones de las ciencias y de la filosofía, se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación. Desde esta perspectiva, la doctrina se ocupa de toda la realidad social. No puede haber una división entre la fe y la vida, entre la vida espiritual y la social, es decir, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. Desde este punto de vista es muy ilustrativo lo que nos plantea Haidt, el antiguo director del Daily Worker, del periódico de los comunistas británicos, en su libro Compromiso y Liderazgo, donde contrapone al comunista, por lo menos al comunista de su época, que era comunista pues, en todas y cada una de las facetas de su vida, pues, en el trabajo, en el ocio, en sus relaciones personales, con lo que ocurría con los católicos. Los católicos que muchas veces lo que hacían era tener la religión dentro de su vida privada y establecer una clara separación entre esta y el resto del mundo, digamos que buscando simplemente la salvación personal y no esa conversión mundial que buscaban los comunistas y que, por otro lado, los católicos deberían haber buscado a través de la evangelización. No puede haber división porque es en la vida donde se puede realizar la caridad de Cristo para gloria del Padre y servicio de los hermanos. Según las afirmaciones de San Pablo VI, Benedicto XVI y Francisco, la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de justicia para que los grandes principios no se queden en generalidades que no interpelen a nadie. Para la Iglesia, de la que formamos parte, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora, ya que tiene consecuencias directas en la vida de la sociedad y es fuente de unidad y de paz frente a los conflictos. Y los laicos somos punta de lanza de esa evangelización. Necesitamos conocer esa doctrina. Muchas veces nos hemos quedado en la formación que recibimos para la primera comunión, y así, conociendo esta doctrina, poder dar razón de nuestra fe. Debemos comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre. En este proceso, un punto de referencia es la doctrina social, que, inspirada en las enseñanzas de la revelación y el humanismo cristiano, se ofrece como base sólida y fuente viva para encontrar los caminos a seguir en la actual situación de emergencia. Además, hay que tener en cuenta que la doctrina social de la Iglesia forma parte de manera esencial de la tradición de la casa en la que nos encontramos. Ángel Herrera fue toda su vida un claro promulgador de la doctrina social de la Iglesia, que aplicó durante toda su carrera, tanto de laico como posteriormente eclesiástica, sobre todo en la diócesis de Málaga, promovió la creación del Instituto Social León XIII. Es un problema el de la doctrina social que cada vez, digamos, fue tomando más preocupación en su mente. Pero en esta misma línea podemos decir que en esta casa contamos pues, con uno de los grandes especialistas en doctrina social de la Iglesia, como es José Luis Gutiérrez. Contamos con la aportación que se hizo al Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos. Y luego, aparte de estos aspectos teóricos, no hay que olvidar que la Asociación Católica de Propagandistas surge para la intervención de los católicos dentro de la vida pública. Y curiosamente, dentro de esa vida pública hay propagandistas que han intervenido en formaciones políticas muy distintas. Y lo que les ha unido, sin embargo, es la forma con que se enfrentan a los problemas que están relacionados con la doctrina social de la Iglesia. Para mí hay un episodio muy revelador, que es el que ocurre en octubre de 1931,
cuando en las Cortes de la Segunda República se está discutiendo sobre el artículo 26, un artículo que prohibirá a las órdenes religiosas el dedicarse a la educación y un artículo que expulsa a los jesuitas de España. Pues bien, en ese debate intervienen varios diputados que eran miembros de la Asociación Católica de Propagandistas y que, sin embargo, militaban en formaciones políticas diversas. Interviene el diputado carlista Marcelino Oreja, que hace especial hincapié en la defensa de los jesuitas y dice que si se quiere decir que los jesuitas han de salir de España porque se consideran que no son una orden española al tener dependencia directa de Roma, con un voto especial de obediencia de Roma, lo que no cabe dudar es que los jesuitas son una orden vasca y que, por tanto, si se procede a su supresión, se creará una separación entre Vascongadas y el resto de España, mayor aún que la que viene señalada por los bosques y valles que la circundan. Tenemos también la intervención de diputado nacionalista catalán, Carrasco Formiguera, en la línea de defender la libertad de la Iglesia para la educación. Carrasco Formiguera, nacionalista catalán, fusilado como tal por los nacionales en el año 37. Tenemos también una intervención de Aguirre, también propagandista, el que fue presidente del gobierno vasco y que estaba en esas cortes, en ese caso la hizo Leizaola, que era sacerdote, por tanto no podía ser propagandista, pero en el sentido también de la oposición de los nacionalistas vascos a las leyes educativas que propugnaba la República. Tenemos naturalmente la oposición de un Gil Robles, que luego pues, se integraría, sería el caudillo de la CEDA, marcando que se establecía pues, una, digamos, limitación de las libertades de los católicos. Es decir, gentes que militaban desde el punto de vista político en formaciones distintas, los había monárquicos, digamos, carlistas, había también propagandistas que eran monárquicos alfonsinos, los había que eran accidentalistas en las formas de gobiernos como Gil Robles, los había que eran nacionalistas vascos o catalanes. Pues, sin embargo, cuando se tocan los temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia, coincidían plenamente sus posturas. En este aspecto es también muy significativa la tesis doctoral de Jesús Cogollos, que nos acompaña, sobre la doctrina social y las posturas sociales de la CEDA cuando está en el poder, y que se ve como en los debates de Cortes, diputados que eran de diversas formaciones políticas, pero que eran propagandistas, se unen a la hora de plantearse los mismos problemas relacionados con la doctrina social de la Iglesia. Pues bien, por mi parte solo queda volver a dar las gracias de nuevo a los promotores de este título de experto, dar las gracias a don Luis Argüello y a don José Ignacio Munilla por habernos acompañado, darles las gracias a todos ustedes por haber estado presentes, bien sea de manera presencial o bien sea online como se lleva en estos tiempos. Muchísimas gracias a todos.